acá en Florencia, muy diligente, muy juiciosa. Claro que si tuviera la oportunidad de distinguirlos a cada uno de ustedes, me sorprenderían porque creo que todos son muy juiciosos. Quiero compartirles un pensamiento de la palabra de Dios en esta mañana con el tema haciendo misiones. ¿Cuál es el tema? Haciendo misiones. ¿Haciendo qué? Misiones. ¿Qué es hacer misiones? ¿Qué será hacer misiones? ¿Cómo así? Que haciendo misiones. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1. Evangelio según Marcos, capítulo 1. Versículos 14 y 15 dice así. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién fue el primer evangélico en la tierra? Jesús. ¿Quién fue el primero en predicar el evangelio? Jesús. Tan bello. Y empezó solito. Humanamente solito. ¿Dónde empezó a predicar el evangelio nuestro maestro? Mire, ahí qué dice, ¿dónde? A ver, lea ahí qué dice. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Mire que después de, el primero hizo un ayuno de 40 días. Si leemos versículos anteriores, dice el verso 12. Dice. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y luego después de ese desierto, después de ese ayuno, después de ese encuentro de fortalecerse en su espíritu, dice el verso 14, que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciéndole a las personas, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El más grande misionero es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él miró desde los cielos al ser humano, nos vio a todos vueltos nada. Las familias destruidas. Los que debían estar enseñándole la ley, los mandamientos, las verdades a la humanidad estaban torcidos. La humanidad estaba vuelta nada. ¿Quiénes eran los que tenían la ley y eran los que debían estar iluminando al mundo? ¿Quiénes? El pueblo judío. Y dentro del pueblo judío habían unos hombres que eran supuestamente muy celosos a las verdades bíblicas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Los fariseos, los escribas, todos ellos. Pero cuando Jesús viene y se encuentra con ellos, Jesús, ¿qué les dice? Ustedes son ciegos, guiadores de ciegos. Ustedes son hipócritas. Son sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de pudrición. Los que debían estarle enseñando a la nación las verdades eternas, ellos mismos estaban podridos. Ellos estaban en la oscuridad. Todos estaban en la oscuridad. Pero mientras estaban en la oscuridad,
vino el que es la luz del mundo. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el gran misionero que, viendo el mundo en sombras de muerte y en oscuridad total, Él vino a iluminar, y empezó solito. Antes de Él envió a un pregonero. ¿Quién fue? Juan. Empezó a pregonar: detrás de mí viene uno que es muy grande. Detrás de mí, después de que ustedes me escuchen, en cualquier momento se van a encontrar con un personaje muy importante. Y aunque es después de mí, Él es antes que yo. ¿Sí o no? Y Jesús, en una de sus charlas, le comenta a los judíos y les dice: es que antes que Abraham fuese, yo soy. Porque sus salidas son ¿desde dónde? Desde la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Dios que nos creó nos ama. El Dios que nos creó no nos abandonó, no nos echó a nuestra suerte, no. Él ha estado pendiente de nosotros, Él nos mira. Y hay quienes preguntan: si Dios nos ama y si Dios estaba pendiente de nosotros, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué tanto desorden? Porque es el ser humano quien voluntariamente le ha dado la espalda a Dios. El que se aleja de la luz, ¿hacia dónde se va? Hacia las tinieblas, hacia la oscuridad. Y en la oscuridad uno puede estar al borde de un abismo, ¿y qué pasa? Se va, se cae, se aporrea, se mata, destruye. Pero hay tanta violación, tantos desórdenes, tantas separaciones, tanta drogadicción, tanto pecado, tanta maldad, porque la gente está en tinieblas. Pero para eso vino Jesús, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para enseñarnos el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Jesús vino a hacer misiones. Él no vino a mandar, Él vino a hacer. Vino a enseñarnos cómo se hacen misiones. Para hacer misiones hay que amar la gente. Porque uno solamente se da por completo cuando uno ama. Hay gente que da sin amar, pero el que ama, da. Y el que más ha dado por esta obra misionera es Dios. Dio su propia vida. Él se dio a sí mismo, se dio completico. ¿Sí o no? Y tan bello, yo me lo imagino por las calles de Galilea, él solito, cuando empezó solito, porque ¿a quién tenía al lado? ¿A quién tenía al lado? ¿A la mamá? ¿A los hermanos? Ni ellos creían en Él. Sus propios hermanos no creían en Él. Lo dice la Biblia. Ahí en el Evangelio según Juan. Dice: no, vaya, manifiéstele a la gente que cree en usted, le decían ellos. Y Él estaba allá, pero Él, aunque humanamente estaba solo, no estaba solo. ¿Sí o no? Y tan lindo, yo me imagino diciéndole a la gente, mire, verso 15, le decía a la gente: oigan, el tiempo ya se cumplió, y el reino de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios, el amor, el favor, el propósito de Dios se ha acercado a ustedes. Lo que deben hacer es arrepentirse. Es decir, dejen esa vida que llevan, esas prácticas que llevan, esas ideas erróneas que tienen. Dejen eso, arrepiéntanse y crean a este evangelio. Crean en estas buenas noticias que yo les traigo. Amén. Así lo dice. Ese es el evangelio. Decirle a la gente: mira, el reino de Dios ya está a tu favor.
el poder de Dios, la presencia de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios para ti, para tu familia. ¿Qué problemas tienes? No importa. Dios está de parte tuya para ayudarte, para levantarte, para rescatarte, para liberarte, porque Dios te ama, está interesado en ti. El único que te ama, al único que le importas de verdad es a Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quieres beneficiarte? Arrepiéntete, vacéate y crea este evangelio para que te enriquezcas. Amén. Y dice el verso 16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a un pescador, y vio a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Yo creo que Andrés y Pedro, ellos anhelaban caminar con Dios, pero ellos no tenían la oportunidad. Seguro estaban resueltos a trabajar en la pesca, pero anhelaban a Dios, anhelaban conocer sus verdades. Pedro era un hombre pecador, como cualquier ser humano. Mire que cuando sucede esta pesca milagrosa, Pedro se arrodilla y le dice a Jesús: apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate de mí, yo no te merezco. Pero no importa qué tan pecadores seamos, Dios nos ama. Y Dios nos llama para invitarnos a que también hagamos misiones. ¿Sí o no? En ese tiempo había mucha gente adinerada, había mucha gente estudiada, mucha gente letrada. Había mucha gente muy preparada. Pero qué triste que la mayoría de personas preparadas tienen su vaso lleno de arena. Su coco lo tienen lleno de arena. Y valoran mucho su arena. La valoran tanto que como tienen el coco lleno de arena, no pueden recibir las piedras preciosas que Dios ofrece. No le caben. No le caben. Pero Dios sabe que mucha gente se siente vacía, necesitados, hambrientos de Dios, anhelosos de Dios, y no los llenan las cosas de este mundo. Ustedes tienen ese vaso vacío, y cuando se encuentran con Dios y conocen sus verdades, abrazan las verdades de Dios y son enriquecidos completamente por Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía: el que se crea sabio, hágase ignorante para que sea sabio. Es decir, no interesa cuántos cartones, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría creas tener. Dios tiene una mejor sabiduría para ti. Si no te desprendes de tus conceptos personales que te han valido, pero si esos conceptos no se ajustan a las verdades bíblicas, sácalos de tu corazón, porque estas verdades bíblicas son eternas. Estas verdades bíblicas te traen paz, descanso, sanidad, liberación, inspiración. Ilumina tu mente, tu corazón, te acerca a Dios, te hace sentir su gozo, su paz que el mundo no puede dar. Puedes experimentar la vida nueva que solo el poder de Dios ofrece a cada ser humano. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios quiere enriquecer al mundo, pero muchos se sienten ricos y por eso tienen su corazón cerrado. Pero los que nos sentíamos muy pobres y muy necesitados, le entregamos nuestro corazón y Él nos lo enriqueció. Y aquí dice el verso 16, el 17, cuando encontró con Pedro y Andrés, les dijo Jesús: vengan en pos de mí y los haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos tuvieron por mayor riqueza a Cristo, el Evangelio, sus verdades. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
también pescadores. Estaban remendando las redes, quemados del sol. ¿Contentos o tristes? No sabemos, pero estaban remendando las redes. Pero Jesús se acercó y los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y también le siguieron. Tenía una empresa, Zebedeo tenía una empresa, tenía jornaleros, tenía trabajadores, tenía una buena empresa, ¿sí o no? Y tenía ahí sus hijos trabajando con él, pero sus hijos también siguieron a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué hacía? ¿Quién oraba? Jesús. Vea, comprometido ¿con qué? Con las misiones. Comprometido con las misiones. Siendo aún de mañana, aún muy oscuro, o sea, ¿qué horas eran? Las 5 no podían ser porque a las 5 ya no está muy oscuro. 2, 3, 4 de la mañana, ¿sí o no? Siendo aún muy oscuro, se levantó a orar. Hermano, ¿y por qué oraba si Él es Dios? Porque Él estaba 100% como humano. Hermano, ¿y cómo es posible que Él sea Dios y era 100% hombre, invocaba a Dios? ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Correcto. Dios no quiso crear a otro personaje para salvarnos. Dios quiso salvarnos Él mismo. Porque Él es quien nos ama. Y si venía Él en su esencia, en su espíritu, no habría derramamiento de sangre. Porque ¿cómo podría morir Dios? ¿Y cómo nos podría dar ejemplo? No lo veríamos porque es un espíritu. No lo veríamos. ¿Y qué orgullo sería? Ay, es que Dios es mi maestro. Pues es Dios, es perfecto. Pero Él se hizo hombre, Él se hizo semejante a nosotros para enseñarnos que sí se puede triunfar, que sí se puede vencer el pecado. Amén, hermanos. El perfecto maestro, el más grande misionero. Tan bello nuestro maestro. ¿Cuánto le damos una alabanza a este maestro precioso? Aleluya, te amamos, Jesús. Y dice el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Tan bonito, ¿no? Dijo, vamos a los lugares vecinos para que ustedes prediquen. No, todavía no los había comisionado, ¿cierto? Todavía Él estaba haciendo la tarea y los llevaba para que ellos vieran, escucharan, aprendieran, porque también les tocaba hacer misiones. Esto hay que aprenderlo. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos aprendiendo con Jesús? 3 años con el mejor maestro. ¿Aprendiendo a qué? A hacer misiones. En estos días, una hermana que fue nombrada ahí en la sede del portal para hacer este trabajo misionero, ella me comentó y le comentó a una hermana y decía, ay no, es que yo no soy capaz, yo nunca lo he hecho y me da pena hablar con las personas, no tengo las palabras, no tengo la habilidad, ¿quién me puede acompañar? Y al ver que nadie la acompañaba, ella dijo, no, pero me delegaron y cómo no lo hago, y con mucho esfuerzo y con temores y con nerviosismo ya hizo la primera visita y nos contaba la experiencia que casi no le salían las palabras, pero habló del Señor y se fue contenta para la casa, y luego otra vez fue a otro lugar y con nervios, y ya en la actualidad le encanta. Le apasiona. Tiene un grupo de personas que está visitando. Tiene a varias personas acompañándola y ya ha delegado a otros a hacer visitas. ¿Aprendió a hacer qué? Misiones. Esto hay que aprenderlo.
Ya es una líder ahí, la líder de un escuadrón de mujeres. Tiene 12, 14 mujeres a su cargo y les está enseñando cómo se hacen las misiones. Y al principio le tocó ¿cómo? Solita, pero se arriesgó. Es que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Hay otra hermana que nos contaba el testimonio, porque nos reunimos cada 8 días. Tenemos un programa que se llama, un taller que se llama Haciendo Misiones. Y cada 8 días nos reunimos a aprender a hacer misiones. Y evaluamos cómo va nuestro trabajo y cómo van las cosas, porque queremos aprender. ¿Por qué nos acostumbramos a ser creyentes de banca? Y solamente pienso en mí, en mi familia, y hasta cuando oro, solo oro por mis proyectos personales. Eso es algo egoísta. Dios me ha puesto para ser luz, para ser bendecido y ser bendición a los que me rodean. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Cuando yo doy, recibo. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y el que habla, Dios le enseña. El que predica aprende más, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la tarea que Dios nos ha puesto a hacer. Y nos contaba una hermana y nos decía, porque ella no sabe leer. Y entonces levantó la manito. Hermana, cuéntenos usted. Dijo, hermano, así me pasó a mí, pero a mí me pasó peor. ¿Por qué? Dijo, porque yo sabía que tenía que ir a hacer la visita que me delegaron. Pero yo tenía mucho miedo. Dije, no, hay poder en Jesús. Yo voy porque Dios va conmigo. ¿Y qué pasó? Me dijo, no pude hablarle, hermano. Cuando fui a la casa la saludé y cuando fui a hablarle lo que me puse fue a llorar. Y no le dijo nada. No fui capaz, no me salieron palabras, me puse fue a llorar. Me despedí y me fui con pena para la casa. ¿Y qué hizo usted, hermana Sandrita? Le dije yo. Dijo, no, hermano, yo volví a insistir. ¿Y cómo le fue? Dijo, no, las palabras no me salían de los labios. Hermano, yo no sé por qué tantos nervios. ¿Y qué hizo? No, pues como pude le hablé. Pero volví. Y decía, hermano, ahorita me encanta hablarle a los demás de Cristo. Y es una señora que no sabe leer y que está llevando gente a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y Dios la está usando. El hijo que estaba en las drogas en estos días fue a culto y le entregó su vida al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando uno piensa en los demás, Dios piensa en mí. ¿Eso es hacer qué? Misiones. ¿Y las misiones empiezan dónde? En la casa. Pero ¿se quedan en la casa? No se pueden quedar en la casa. Uno aprende a ser buen cristiano ¿dónde? En el hogar. ¿Quién me enseña a ser buen cristiano? ¿Quién me enseña a mí a ser buen cristiano? Jesús, ¿cierto? Dios, a través de la Biblia. Y uno aprende fácil. O aprende cómo aprender el evangelio, vivir el evangelio. A ver, ¿el evangelio es fácil o es difícil? ¿Es fácil o es difícil? Es fácil para el que lo ha aprendido a vivir. ¿Montar a caballo es fácil o es difícil? Los que no saben montar a caballo, ¿es fácil o es difícil? Difícil. Dicen, uy, no, eso duele mucho, eso uno se tuerce y se cae. Uno queda en el cuello del caballo, no, eso es muy difícil. Pero el que ha sido vaquero, eso sin silla ni nada, y eso hasta, ¿sí o no? Y son impresionantes, y no, eso es fácil. Así es el evangelio. El que no ha aprendido el evangelio todavía le parece difícil. No te detengas, no te desanimes, no desmayes. Sigue aprendiendo hasta que se te haga fácil vivir el evangelio.
El Evangelio es la mejor vida que hay. Es la mejor vida que hay. Yo le entregué mi vida a Dios a los 16 años. Y cuando empecé, yo era muy devoto, fui muy devoto en la iglesia católica, mucho. Devoto a María Auxiliadora, a las ánimas del purgatorio. Fui catequista, lector del Evangelio, el que se hacía al ladito del sacerdote antes de que él dé el sermón. Yo fui muy religioso, mucho. Yo no sabía que esto existía. Cuando empecé a conocer todo esto, yo me enamoré de todo esto. Yo dije, ¿por qué no me habían hablado antes? Tenía 16 años cuando eso. Le entregué mi vida a Dios, me enamoré de Él y empecé a vivir el Evangelio. Pero cuando uno empieza, uno lo vive a la manera de uno y uno comete errores, uno comete locuras. Yo fui a mi casa porque como ya conocía el Evangelio y sabía que las imágenes eso no le agradaba a Dios, porque Dios prohíbe tener imágenes y todo esto. Entonces llegué a mi casa, mamá tenía un Cristo en madera, un crucifijo en madera grandísimo en la pieza. Lo cogí, se lo desbaraté y lo eché al potrero. Cuando llegó mi mamá y no vio esa cruz ahí en la pieza, dijo, ¿qué pasó con mi Cristo? No, hermano, eso me dio unos palazos. Fanático. Entonces uno en vez de hacer más, hace menos. Cuando uno empieza la vida cristiana, uno comete muchas imprudencias. Uno por el afán de ganarse a los hijos. Hay padres que por el afán de ganarse a los hijos los presionan, los quieren vestir como creyentes ya, sin ellos haber entendido. En vez de cogerle amor al Evangelio, le cogen pereza. ¿Sí sucede o no sucede? Oiga, el que gana almas es ¿qué? Es sabio. Es sabio. No entendimos el Evangelio de la noche a la mañana. Esto es por obra del Espíritu Santo que ha iluminado nuestros corazones. Hoy somos lo que somos por su gracia, por su misericordia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y se pone uno a mirar la forma en que Jesús hacía misiones y uno queda sorprendido. Ese amor, esa dedicación, esa entrega, ese esfuerzo continuo, en todo tiempo, en todo momento. Pero no solo él hacía misiones, luego empezó a soltar la gente. En Lucas el capítulo 10 encontramos cómo Jesús manda a 70. Ya, él tenía muchos discípulos. Y dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. No solo los envió, vayan, ya, no más, no, vayan porque yo luego voy a ir a esos lugares. Jesús recorrió todas las regiones. Un tremendo predicador, tremendo evangelista. Y a donde llegaba las multitudes lo rodeaban. Y tenía un vozarrón porque se hacía en el mar, ahí al frente de la playa, donde la brisa corre y donde la voz, el viento se la lleva. Y él hablaba a las multitudes. Él tenía un vozarrón impresionante. No había micrófonos. Y seguro que su piel era muy bronceada por el sol, porque él se mantenía predicando todos los días. Seguramente la piel a veces le escarachaba, ¿sí o no? Tan bello nuestro maestro. Y con sus discípulos ahí aprendiendo, y mientras él va, y los discípulos discutiendo entre ellos, ¿quién es el mayor entre nosotros? No, yo soy el mayor. ¿Y qué discuten ustedes, mis muchachos? El que quiera ser el mayor entre ustedes, sea el servidor de todos. Niño, venga, vea. El que no reciba el reino de Dios como este niño, no puede entrar a él. Y continuamente nuestro maestro enseñándole a sus discípulos. Eso es que hacer misiones. ¿Cuál es el más grande misionero? Nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió una cantidad de contradicciones.
contra él mismo, lo dice la Biblia. Pero él no desmayó, él no desmayó, él no desmayó. Y a mí me llama mucho la atención cuando envía a estos 70, los envía. Y el verso 17 dice que volvieron los 70 con gozo, diciéndole al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo Jesús, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tranquilos, vea, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Y no se regocijen tanto de que los espíritus se les sujetan, no, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos los que hemos recibido este llamado a hacer misiones, todos los que hemos recibido este llamado a esta salvación tan grande, tenemos nuestro nombre inscrito en los cielos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No solo Jesús empezó a hacer misiones solo, Él preparó un grupo y lo envió. Y Él se aseguró que al momento de Él ascender a los cielos, se aseguró de que ese grupo estuviera convencido, preparado, dispuesto, enamorado, apasionado para predicar el evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice en Marcos capítulo 16, el verso 15, después de que Él se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, dice el verso 15, les dijo: vea, muchachos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea a este evangelio y sea bautizado será salvo, tendrá salvación. Pero el que no crea a este evangelio, ¿será qué? Será condenado. Y los envió. Pero antes de enviarlos, ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén, porque ustedes van a recibir poder del cielo. Y me van a hacer testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy nosotros estamos siendo testigos de este poder, de este evangelio, de esta salvación tan grande. Aleluya, aleluya. Haciendo misiones. Jesús hizo misiones y Jesús nos ha puesto a nosotros para que también las hagamos. Él sufrió el menosprecio. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el verso 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él tenía un gozo delante de él. ¿Cuál era el gozo? La salvación nuestra, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, el fruto de su sacrificio. Cuando alguien está estudiando y se mira en el escritorio ya atendiendo a sus pacientes, ganando dinero, con una familia formada, con una economía estable, así la evaluación, así le toca estudiar muy duro, dice: no, yo sigo estudiando, porque tiene en su mente ese resultado. Los grandes deportistas que tanto entrenan y no desmayan, es porque se sueñan viéndose coronados, se sueñan viéndose recibiendo la medalla, el trofeo, se sueñan, y aunque les duela el entrenamiento, se sonríen, porque saben que están más cerca de ese sueño, de ese logro anhelado. Aleluya. Jesús, Él, aunque lo criticaron, aunque hubo contradicciones, aunque hubo gente que blasfemó contra Él y lo trató de demonio, y aunque le tocaba sufrir la cruz, Jesús tenía un gozo en su corazón.
porque Él sabía los resultados que traerían su muerte en la cruz. Aleluya, aleluya. Bríndale ese aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Él menospreció el oprobio, es decir, todas esas dificultades las menospreció. Dijo, no, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Cuando el esposo, cuando el cónyuge está pasando problemas de familia y no cree que las cosas pueden ser mejor, no tiene compromiso para comportarse de la forma correcta. No hay inspiración. No menosprecia los oprobios. Antes le da mucho valor a los oprobios y se queja por ellos y pone problema por ellos. Es que tú no me atendiste, es que me respondiste así, es que no me avisaste, es que, y problemas. Pero cuando el cónyuge, no importa la situación, él se ve feliz con su esposa, él se ve triunfante en la relación, él se ve, aunque no lo esté viviendo en el momento, pero se ve porque lo cree, porque lo espera, porque lo busca, se ve con un hogar armonioso, con sus hijos bendecidos, orgullosos de ese padre que tiene, esa mamá que tiene. No importa los problemas, enfrenta con sabiduría. Menosprecia el oprobio, menosprecia la crítica, que la crítica que le hizo, no le presta atención a eso, antes la mira y tranquila mamita, perdóneme entonces, venga que habla mucho, ya. No se pone a perder tiempo en cosas que no edifican, que no traen bendición, que estorban. Dice, no, esto yo no le presto atención. Yo voy por el premio mayor, vivir rico, vivir sabroso, vivir triunfante. Yo pienso como un vencedor, como un victorioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Así piensa Jesús. Cuando uno está predicando a alguien que al principio dice, no, es que yo no creo, si aquello que lo otro, uno, cuando tiene la seguridad de que esa persona va a ser para Dios, uno se sonríe y uno no lo presiona. No, es que veas que es así. Uno no pelea con la persona, uno le habla con suavidad y uno dice, ¿para qué? Pero me lo va a ganar para Dios. Estoy orando por él, le voy a hablar con cariño, con respeto. Él no me acepta es porque no entiende, pero Dios le va a iluminar su mente. Dios le va a iluminar su corazón. Y hay gente que le ha dicho a uno, uy, gracias por tenerme tanta paciencia. Yo como fui de grosero con usted, yo que no le abrí la puerta, yo que le dije que nunca iba a ser evangélico. Y uno le dice, no, tranquilo, es normal que la gente que no conoce a Dios lo trate a uno así. Dice, ay, por eso yo estoy muy agradecido con usted, y lo abrazan a uno. Y uno le da una felicidad, una alegría, poder ser instrumento de salvación al perdido. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque el que gana almas es sabio. Jesús fue muy sabio. Vea con la mujer samaritana. Cuando le dijo, mujer, ¿me puedes dar algo de beber? Ella fue grosera. Tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana. Fue grosera. Pero Jesús le dijo, mujer, si supieras quién es el que te dice dame de beber, antes tú me pedirías a mí y yo te daría de beber. ¿Ya? Pero usted me va a dar de beber si no tiene con qué sacar agua. No le veo lazos, no le veo ningún tarro, nada. Y él le sostiene el diálogo, ¿sí o no? Ella le dice, vea, nosotros sabemos que ha de llegar el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declara todas las cosas. Dice, yo soy el que habla contigo. Ve y llama a tu marido. O sea, Jesús se las sabe todas. ¿Marido? No, yo no tengo marido. Mira, 5 maridos has tenido. Ay, se sintió descubierta, ¿sí o no? Y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. Mire cómo le ganó la atención.
la voluntad. Y ella creyó. Y fue corriendo. La que no creía fue corriendo. Y luego a los demás samaritanos: he hallado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y cuando vinieron le dijeron: ya no creemos por la palabra de ella, sino porque te hemos oído y sabemos que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Aleluya. Eso es hacer misiones. La que no quería escucharlo a Jesús terminó haciendo ¿qué? Misiones. ¿Sí o no? Y Jesús le dice a sus discípulos, señalando a los samaritanos, dice: vea, levanten sus miradas y miren, el campo está blanco. Para recoger, toda esta gente necesita entender este evangelio que yo les he predicado durante ese tiempo. Tenemos mucho trabajo, mucho por hacer. No solamente prediquen, mis muchachos, sino rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí hay mucha gente que necesita salvación. Aquí en Florencia hay mucha gente que anda en la oscuridad. Cuando te critican, cuando te rechazan, cuando te señalan, no los odies. Ámalos. Ellos lo hacen así porque no entienden el evangelio, porque no comprenden esta salvación. Pero si tú los odias, ¿qué va? Es mi vida. Con eso no los estás ganando. Siente por ellos compasión y misericordia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cristo, nuestro ejemplo, nuestro maestro, nuestro modelo a seguir. Él es el más interesado en salvar a tu familia, en salvar a tus vecinos y en formarte a ti para hacer misiones. Y en esta mañana tú puedes decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender a hacer misiones. Hay muchas maneras de hacer misiones. Una de ellas es ¿cómo? Orando. Pero no una oracioncita ahí: Señor, salva a los perdidos. No. Un ruego, súplica. No dice el Señor, ahí en Timoteo y en varios pasajes más, dice: ruego a todos los hombres, pido a todos los hombres, a través del apóstol Pablo. Mire cómo lo dice ahí de bonito en Timoteo. Claro, mire cómo lo dice. Y dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas. ¿Qué es una rogativa? Insistir. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposada en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno. Porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean. Él quiere que todos los hombres sean. ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Dios quiere que todos? ¿O algunos? Todos. O sea que el vecino entra ahí, pero es un borracho, pero es un grosero, pero no te quiere. Él entra ahí. ¿Y quién es el instrumento para él? Di yo soy el instrumento. Señor, dame amor por mi vecino. Voy a llevarle un tratado. Voy a invitarlo al servicio. Voy a invitarlo a la refán, a la célula, a la reunión, al culto de barrio. Y ora por él, y ora por él, y ora por él. Hacer misiones es el trabajo que Dios nos ha encargado. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos y ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesús estuvo con nosotros, estas fueron algunas de las muchas expresiones de Él. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Y en esta mañana estas palabras de Jesús vuelven a sonar a nuestros oídos. Hay quienes saben hacer misiones. Vea, para hacer misiones se necesita es querer hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos y sensibles a su espíritu. Porque hay quienes no escuchan tanta instrucción, pero con el amor y con la pasión que tienen, aun cuando se sientan ahí en su silla y ven a alguien que no conoce de Dios a su lado, le sonríen, le dan la bienvenida, le regalan un versículo, le ayudan a abrir la Biblia. Antes de irse le dice: nos gustó mucho haberte tenido con nosotros, te esperamos. ¿Cuál es que es tu nombre? Voy a orar por ti. ¿Eso es hacer misiones? ¿Eso es hacer misiones? Eso es hacer misiones. Pero algunos no se dan cuenta quién se sentó a su lado. Están indiferentes al propósito de Dios. Tienen otros enfoques, otras cosas en su mente. Pero Dios continuamente en su corazón está pensando en los perdidos, porque Él por eso derramó su sangre. Dios anhela salvar al ser humano. Expresiones de Jesús: yo os envío. Y con esto concluyo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Expresiones como: vosotros sois la luz del mundo. Expresiones como: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Somos sembradores. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Somos colaboradores de Dios. Amén, amén. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El fruto mínimo que debemos dar es hablarle a otros de Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros. Jesús en una ocasión iba con sus discípulos enseñándoles a hacer misiones y vio una higuera y se acercó a la higuera para ver si había fruto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús sabía si habían frutos o no? Él sabía que no había, pero Él hizo el ejercicio de ir y mostrarle a sus discípulos que Él estaba buscando. Y los discípulos estaban ahí mirando lo que su maestro estaba haciendo. Y Él estaba buscando en la higuera, y buscó y buscó y buscó, y les dijo a los muchachos: no tiene ni un fruto. Y mire tantos años, mire tantas hojas que tiene, tanto tiempo invertido, y no tiene ni un fruto, ni uno. Tantos años, ni uno. Y la maldijo por malutilizar la tierra. Los discípulos se quedaron pensando: ¿qué sería eso? ¿Qué significaría eso? Y al día siguiente ven la higuera seca, de raíz completamente. Y los discípulos se dicen: Jesús pasó con sus discípulos por el mismo lado, porque quería enseñarles algo. Y los discípulos vieron: mira, la higuera que maldijo nuestro maestro. Jesús hizo esto para enseñarles que el juicio más severo es para aquellos que no dan fruto. Él dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que en mí no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Pero yo creo que en esta mañana Dios nos hace un llamado nuevamente a hacer misiones, a ganar los nuestros, a ganar nuestros vecinos, a seguir con el sentir del corazón de Dios. Yo no quiero ser indiferente. Yo quiero decirle al Señor en esta mañana: Señor, puedes contar conmigo. Heme aquí, envíame a mí. Tengo temores. Dios te quita esos temores. Te sientes incapaz.
No importa, Dios te da las capacidades. Piensas que te falta conocimiento. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Por más poco conocimiento que tengas, tienes la luz de Dios. Abre tus labios y yo los llenaré, te dice el Señor. Vamos a estar en pie en esta mañana. Y yo quiero invitar a alguien que en esta hora quiera decirle al Señor: Señor, enséñame a hacer misiones. Quiero ser eficiente, quiero ser productivo, quiero ser usado por ti maravillosamente, porque eres tú el que convences, eres tú el que liberas, eres tú el que sanas, eres tú el que transformas, eres tú el que obras maravillas, eres tú el que ilumina las mentes. ¿Qué tal si traes a esa persona? Si la tienes en tu mente, a ese vecino tuyo, a esos familiares tuyos. ¿Qué tal si en esta mañana hablas con Dios y te comprometes con Dios y le dices: Señor, me comprometo en esta mañana, me comprometo a hablarles, les voy a hablar, voy a ir en tu nombre, Jesús, a hablarles. Así me rechacen, les voy a amar. Así me critiquen, los voy a amar. Les voy a tener paciencia, voy a orar por ellos y los voy a ganar para ti, Señor, porque eres tú el Salvador, eres tú el sanador, eres tú el que obras maravillas. Señor, usa mi vida. Yo quiero hacer misiones. Yo quiero ser guiado por ti, quiero ser usado por ti. Cierra tus ojos en esta mañana. Trae a tu mente a alguien en esta hora. Trae a tu mente a alguien. Dios te ha sembrado en su iglesia. Tú eres un árbol de Dios, un árbol de justicia, para dar frutos. Dios te quiere usar maravillosamente. Tus temores, vence esos temores en la práctica. Ve. Abre tus labios. En esta mañana haz un compromiso. Haz de esta enseñanza un regalo de Dios para ti. Porque eso es lo que Dios ha querido traerte en esta mañana. Dios en esta mañana ha querido enseñarte que tú eres un misionero, tú eres una misionera de Dios. Y que no interesa cuántos temores tengas, Dios te quiere usar. Los discípulos demoraron 3 años para aprender. Déjate enseñar de Dios. Déjate enseñar. Él quiere enseñarte, Él quiere guiarte, Él quiere usarte, Él quiere salvar mucha gente a través de ti. No interesa si no sabes leer, no interesa si no tienes tiempo. Allí en el trabajo, allí donde estás, Dios es el que está salvando al ser humano. Dios es el que ha salvado a millones a través de estos 2000 años. Y Dios hoy quiere seguir salvando, y tú eres el instrumento de Dios. Tú eres el mensajero, tú eres el misionero. Dile al Señor en esta mañana: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti.